El florecimiento de la conciencia humana. Antes de este histórico acontecimiento que anuncia una transformación evolutiva en la vida de las plantas, el planeta ya ha estado cubierto de vegetación durante millones de años. Probablemente, aquella primera flor no sobrevivió mucho tiempo, y las flores seguirían siendo fenómenos raros y aislados, ya que las condiciones todavía no debían de ser favorables para una floración generalizada. Pero un día se alcanzó un umbral crítico y, de pronto, hubo una explosión de colores y aromas por todo el planeta si hubiera habido allí una conciencia capaz de percibirla. Mucho tiempo después, esos seres delicados y fragantes que llamamos flores iban a desempeñar un papel esencial en la evolución de la conciencia en otra especie. Los humanos se iban a sentir cada vez más atraídos y fascinados por ellas. A medida que se desarrollaba la conciencia de los seres humanos, es muy probable que las flores fueran la primera cosa que valoraron sin que tuviera un propósito utilitario para ellos. Es decir, sin estar relacionada en modo alguno con la supervivencia, la belleza de una flor podía despertar a los humanos, aunque fuera brevemente, a la belleza que forma parte esencial de su ser más íntimo, de su verdadera naturaleza. El primer reconocimiento de la belleza fue uno de los hechos más importantes en la evolución de la conciencia humana. Los sentimientos de alegría y amor están intrínsecamente relacionados con ese reconocimiento. Sin que nos diéramos plena cuenta de ello, las flores se iban a convertir para nosotros en una expresión de lo más elevado, lo más sagrado y, en última instancia, lo que no tiene forma que hay dentro de nosotros. Las flores, más efímeras, más etéreas y más delicadas que las plantas de las que brotan, iban a ser mensajeros de otro reino, un puente entre el mundo de las formas físicas y el de lo que no tiene vida. No solo tenían un aroma delicado y agradable para los humanos, sino que además aportaban una fragancia del reino del espíritu. Utilizando la palabra iluminación en un sentido más amplio que el aceptado normalmente, podríamos considerar que las flores son la iluminación de las plantas. Casi todos los reptiles que se arrastran, las criaturas más pegadas a la tierra, han permanecido sin cambios durante millones de años. Pero otros desarrollaron plumas y alas y se transformaron en aves, desafiando a la fuerza de la gravedad que los había tenido sometidos durante tanto tiempo. No aprendieron a reptar mejor o a caminar, sino que trascendieron por completo el reptar y el caminar. Desde tiempos inmemoriales, las flores, los cristales, las piedras preciosas y las aves han tenido un significado especial para el espíritu humano. Como todas las formas de vida, son, por supuesto, manifestaciones temporales de la vida única subyacente, de la conciencia única. Su significado especial y la razón de que los humanos sientan tal fascinación y afinidad por ellas se pueden atribuir a su condición etérea. Nuestra disfunción heredada. Si examinamos más a fondo las antiguas religiones y tradiciones espirituales de la humanidad, descubriremos que, bajo las muchas diferencias superficiales, hay dos visiones centrales en las que casi todas están de acuerdo. Las palabras que utilizan para describir estas visiones difieren, pero todas apuntan a una verdad fundamental que es doble. La primera parte de esta verdad es el reconocimiento de que el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un fuerte elemento de lo que podríamos llamar disfunción, e incluso locura. Si la historia de la humanidad fuera el historial clínico de un solo ser humano, el diagnóstico tendría que ser delirios paranoicos crónicos, propensión patológica a cometer asesinatos y actos de extrema violencia y crueldad contra los que percibe como enemigos, que son su propia inconsciencia proyectada hacia afuera. Locura criminal, con breves intervalos de lucidez. El miedo, la codicia y el ansia de poder son las fuerzas psicológicas motivadoras, no solo de la guerra y la violencia entre naciones, tribus, religiones e ideologías, sino también de los incesantes conflictos en las relaciones personales. Provocan una distorsión en tu percepción de otras personas y de ti mismo. Por su causa malinterpretas todas las situaciones, lo que da lugar a acciones mal dirigidas, pensadas para librarte del miedo y satisfacer tu necesidad de más, un pozo sin fondo que jamás se puede llenar. Reconocer la propia locura es, por supuesto, el principio de la cordura, el comienzo de la curación y la trascendencia. Una nueva dimensión de conciencia había empezado a emerger en el planeta, una primera floración tentativa. Entonces, aquellos individuos excepcionales hablaron a sus contemporáneos. Les hablaron de pecado, de sufrimiento, de autoengaño. Les dijeron: mirad cómo vivís, mirad lo que estáis haciendo, el sufrimiento que creáis. Y entonces les indicaron la posibilidad de despertar de la pesadilla colectiva que es la existencia humana normal. Les enseñaron el camino.
El mundo todavía no estaba preparado para ellos, pero aún así constituyeron una parte vital y necesaria del despertar humano. Como era inevitable, fueron mal entendidos en general por sus contemporáneos y por las generaciones siguientes. Sus enseñanzas, aunque eran a la vez simples y profundas, se tergiversaron y malinterpretaron, en algunos casos ya desde que sus discípulos las pusieron por escrito. A lo largo de los siglos se les añadieron muchas cosas que no tenían nada que ver con las enseñanzas originales, y que eran reflejo de un malentendido fundamental. Algunos de los maestros acabaron ridiculizados, vilipendiados o asesinados. Otros llegaron a ser adorados como dioses. Las enseñanzas que indicaban el camino para escapar de la disfunción de la mente humana, la manera de salir de la locura colectiva, quedaron tergiversadas y se convirtieron en parte de la locura. Y así, en gran medida, las religiones se convirtieron en fuerzas divisorias, en lugar de ser unificadoras. En lugar de traer el final de la violencia y el odio mediante la comprensión de la unidad fundamental de toda la vida, trajeron más violencia y odio, más divisiones entre la gente y entre las diferentes religiones, e incluso dentro de una misma religión. Se convirtieron en ideologías, sistemas de creencias con los que la gente podía identificarse y de ese modo realzar su falso sentido del yo. En parte como consecuencia de las enseñanzas espirituales que han surgido fuera de las religiones establecidas, pero también debido al influjo de las antiguas enseñanzas orientales, un número cada vez mayor de seguidores de las religiones tradicionales ha conseguido librarse de la identificación con la forma, el dogma y los rígidos sistemas de creencias, y ha descubierto la profundidad original oculta en su propia tradición espiritual y, al mismo tiempo, la profundidad que hay dentro de ellos mismos. Se han dado cuenta de que ser espiritual no tiene nada que ver con lo que cree, que todo es cuestión de tu estado de conciencia. Esto, a su vez, determina cómo actúas en el mundo e interactúas con otros. Los que son incapaces de mirar más allá de la forma quedan aún más atrincherados en sus creencias, es decir, en su mente. En esta época no solo estamos presenciando un flujo de conciencia sin precedentes, sino también un atrincheramiento e intensificación del ego. Algunas instituciones religiosas se abrirán a la nueva conciencia. Otras endurecerán sus posturas doctrinales y pasarán a formar parte de todas esas otras estructuras artificiales con las que el ego colectivo se defiende y contraataca. Algunas iglesias, sectas, cultos o movimientos religiosos son básicamente entidades colectivas del ego, tan rígidamente identificadas con sus posiciones mentales como los seguidores de cualquier ideología política que esté cerrada a toda interpretación alternativa de la realidad. Pero el ego está destinado a disolverse, y todas sus estructuras anquilosadas, ya sean instituciones religiosas o de otro tipo, corporaciones o gobiernos, se desintegrarán desde dentro, por muy firmemente establecidas que parezcan estar. Las estructuras más rígidas, las más impenetrables al cambio, se hundirán las primeras. Esto ha sucedido ya con el comunismo soviético. Que firmemente establecido parecía, que sólido y monolítico, y sin embargo, en unos pocos años, se desintegró desde dentro. Nadie lo había previsto. A todos los cogió por sorpresa. Todavía nos aguardan muchas más sorpresas.